por último, se ha desarrollado una campaña de información pública muy potente en los países de origen, con anuncios de radio, tele y vídeo, y muy enfocada a que cuando las mujeres migran, sean conscientes de que los derechos migran con ellas, y que sean conscientes de que tú, independientemente de la situación en la que llegues a España, y tengas o no tengas papeles, independientemente de tu situación administrativa, esos derechos mínimos que tienes y que tenemos como seres humanos tienen que ser respetados. La página web abriendomundos.org, que nos ha acompañado durante prácticamente toda la vida del proyecto y que además va a continuar durante un año más, eso sí que 100% va a ser así, y va a continuar un poco también para recoger todo el trabajo que se ha realizado, que todavía habrá cosas que cerrar, y fundamentalmente por no perder ese vínculo con las mujeres migrantes. Hay que decir que la campaña en los países de origen fue muy potente y sabemos que sí que ha funcionado porque provocó un incremento de visitas a la página web muy importante y sobre todo porque hubo de repente un boom de consultas legales que venían desde la gente, desde población migrante, tanto en origen como aquí. Y que esas consultas legales nos han permitido cerrar y pensar e identificar muchas de las conclusiones que vamos a presentar hoy aquí. O sea, desde sus propios problemas, desde las propias complicaciones jurídicas que se les van presentando, podemos ir viendo qué es lo que no está funcionando. Con el fin de promover esa comunicación e intercambio también se desarrollaron unos talleres formativos en derechos, en informática y en liderazgo, unos talleres que fueron para un total de 132 mujeres que obtuvieron su diploma con nosotros y eran se celebraron en total 7 talleres, 3 en Madrid, 2 en Barcelona y 2 en Valencia. Talleres donde intentamos tener esa formación básica que tenemos todas las organizaciones en derecho de extranjería, en derechos laborales, en violencia de género, pero que sí que quisimos incluir un nuevo tema que nos parecía muy importante y que luego entraré un poco más porque es una de las grandes conclusiones, que es el tema de las deudas hipotecarias, créditos personales, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que sería más formación puramente económico-jurídica, ¿no? Ese derecho bancario y todas esas cosas. Y luego, aparte de esa formación en derechos, hubo esa formación informática y en liderazgo. Pero hubo un momento donde cuando acabamos los talleres, esos 7 talleres, nos dimos cuenta que teníamos un grupo muy grande de mujeres que ya sabían cuáles eran sus derechos, que ya se había trabajado toda esa parte de liderazgo, de autoestima y que podemos hablar de verdad de un empoderamiento real de esas mujeres, un empoderamiento como motor de cambio y que tenían muchas ganas de seguir haciendo cosas y de repente los talleres se acababan. Entonces, que es un poco lo que nos pasa a las organizaciones, ¿no? Hacemos unos talleres y ya, y de repente todo ese trabajo que hemos conseguido lo acabamos perdiendo si no aprovechamos ese momento. Y por eso, aunque no estaba pensado en el proyecto, decidimos hacer un encuentro estatal de mujeres migrantes, donde invitamos a las 132 mujeres que habían participado en esa formación y les invitamos a pasar un fin de semana entero en el Escorial, trabajando fundamentalmente 3 bloques que nos parecían clave para promover y apoyar a los propios movimientos de base. La idea es que siempre Abriendo Mundos actúe como puente, no como líder de nada, sino como puente o como apoyo para que los movimientos de base puedan liderar sus propios procesos de incidencia. Y por eso hicimos este encuentro, un encuentro donde trabajamos un bloque sobre incidencia política, con cosas muy prácticas, herramientas muy prácticas dirigidas a las organizaciones de mujeres, a esos movimientos de base, para que por lo menos tuvieran la claridad de saber que tú, como ciudadana de este país, porque si vives y trabajas aquí y eres ciudadana de este país, tienes derecho a reunirte con absolutamente cualquier autoridad política. Tienes ese derecho y lo puedes hacer. Y una vez que te reúnes con ella, la idea era intentar preparar con cosas muy prácticas ese tipo de reuniones. ¿Cómo identifico la autoridad a la que me tengo que dirigir? Una vez que sé quién es, ¿cómo planteo esa reunión? ¿Qué tipo de acuerdos o de compromisos clave tengo que sacar yo de esa reunión? Elementos muy prácticos. Después de ese bloque de incidencia política, trabajamos otro bloque que nos parecía la otra pata fundamental para que puedan liderar esos procesos de incidencia y reclamar sus derechos de esa manera colectiva, que es la relación con los medios de comunicación. En este sentido también fue una formación y un trabajo en grupos muy práctico, donde lo que pretendíamos era que las mujeres identificaran cuándo hacer una nota de prensa, cuándo hacer una rueda de prensa, por qué, a qué horas mejor convocar a los medios, cómo hablar con ciertos medios de comunicación, cómo a lo mejor presentar una nota de prensa acompañada de una fotonoticia que nos haga un poco más atractiva esa nota de prensa. Y luego igual se trabajó en grupos y presentaron unas propuestas, por cierto, muy interesantes y donde además la gran demanda que salió de ese encuentro estatal
fue todo el tema de la reagrupación familiar y el derecho a la vida en familia. Entonces también nos va dando un poco muestras de por dónde tenemos que empezar a trabajar. Aparte de esos talleres y de ese encuentro estatal de mujeres, el programa Abriendo Mundo subvencionó 2 microproyectos en cada uno de los países. Aquí en el caso de España se subvencionaron estos 2 microproyectos, uno promovido por la Independent, que es la agencia catalana de noticias con visión de género, y que lo que pretendía era incidir en los medios de comunicación a través de unos talleres con periodistas y apoyados por los colegios de periodistas, además, en toda Cataluña, y fue una formación sobre cómo incorporar el enfoque de género en el tratamiento informativo de la mujer del sur en general, no solo de las mujeres migrantes, sino también cómo están reflejando los medios de comunicación a la mujer del sur cuando damos noticias sobre lo que está ocurriendo en los países de origen, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo salen las mujeres retratadas después del terremoto de Haití. ¿Salen? ¿No salen? ¿Salen como víctimas? ¿Salen como líderes resilientes de ese proceso que han vivido? Ese tipo de cosas. Y paralelamente a esa formación con medios, había una formación también con mujeres migrantes en la línea de lo que habíamos trabajado en ese encuentro estatal. Un poco la idea surgió a partir de este microproyecto. Herramientas muy prácticas para las organizaciones de mujeres para que se relacionen con los medios de comunicación. El otro microproyecto subvencionado, liderado por Pueblos Unidos, pero desarrollado por varias organizaciones del Servicio Jesuita a Migrantes, fueron unos espacios de diálogo bajo el título de la Casa, la Mesa de Diálogo Social, donde se crearon unos espacios de encuentro entre mujeres migrantes trabajadoras de hogar, entre familias empleadoras y entre organizaciones sociales que se dedican a la intermediación laboral en este sector sin ánimo de lucro. Unos encuentros que se desarrollaron en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao y Valladolid, y en los que lo que se saca fundamentalmente fueron 2 lecciones muy importantes. Una, la necesidad de este tipo de espacios, donde verdaderamente hay una comunicación en un plano de igualdad entre los distintos tipos de actores. Y en segundo lugar, una cosa que sí que salió muy importante fue un propio ejercicio autocrítico de las organizaciones sociales que intervienen en este sector. Un ejercicio autocrítico porque lo que sí que salió mucho, y es una situación que se va a agravar ahora, es hasta dónde ponemos el límite entre intermediar en una oferta digna y no precaria y la urgencia de personas que tienen que comer, que tienen que pagar un alquiler o que tienen que mandar dinero a su casa o a sus países de origen. Entonces, en esa situación de urgencia que es en la que nos encontramos además ahora mismo, es muy difícil para las organizaciones a veces hacer que primen sus valores por encima de esas situaciones de urgencia, ¿no? Y a partir de ahí sí que surgieron pues, algunas propuestas y algunas posibilidades de plataformas, trabajo en red para tratar de menguar o minimizar esta situación tan crítica. Luego ya, precisamente dentro de esta parte de comunicación e intercambio y con el afán un poco de identificar buenas prácticas vinculadas con la migración femenina, hicimos unas visitas de intercambio de buenas prácticas entre la Unión Europea y España, donde buscamos iniciativas potentes que consideráramos buenas prácticas en la gestión de la migración femenina en países europeos que después de España tienen mayor presencia de las mujeres andinas, que son Portugal, Reino Unido, Alemania e Italia. Vinieron esas iniciativas de algunos de esos países, una de ellas la conocimos ayer, ¿no? Mónica Ojeda, la iniciativa de Bericón, también vino a estas visitas y fue donde conocimos su iniciativa de asesoría ambulante como buena práctica, ¿no? Lo que hicimos fue, como venían las personas de la Unión Europea y lo que había que aprovechar era fundamentalmente que para ellas también fuese un punto de encuentro, de trabajo en red, de pensar nuevas ideas, lo que hicimos fue establecer distintos eventos en las 3 ciudades, en Madrid, Barcelona y Valencia, de distinto carácter y con distintos invitados e invitadas, ¿no? Con la idea de fomentar redes de distinto tipo. Un cineforum que lo hicimos un domingo, la razón de incluir este cineforum fue por tener al menos una actividad donde las mujeres migrantes puedan ir, y por eso la colocamos el domingo, porque al final muchas veces no paramos de hacer un trabajo para un colectivo en un horario donde el colectivo no puede venir. Entonces, por lo menos, si lo que pretendemos es que el mensaje llegue a las mujeres, hubo que incluir esa actividad un domingo por la tarde, y ahí sí que fue un espacio donde pudieron participar. Unas jornadas de debate en Valencia, con un formato muy de debate, donde debatimos mucho sobre todo el tema de los sindicatos, hasta qué punto, qué poder o qué responsabilidad tienen en la defensa de derechos de la población migrante. Un seminario, Viviendo Juntos, elementos para una convivencia intercultural con enfoque de género,
que fue un seminario de 2 días celebrado en Barcelona y fue un plan más de intercambio, de buenas prácticas, de proponer y contar iniciativas que sí que habían funcionado bien. Y luego ya un taller, más tipo taller como el que hemos tenido ahora, muy de cara a promover el trabajo de incidencia y en red a nivel europeo. Un poco con la idea de las normativas vienen cada vez más de Europa y de hecho directamente la legislación que tienen los países europeos lo único que hace es replicar y adaptar la normativa europea y por lo tanto tenemos que empezar a elevar la mirada a ese plano europeo si pretendemos cambiar mínimamente la realidad de la población migrante, ¿no? Por eso lo que hicimos en ese taller fue traer a 3 plataformas que ya están funcionando a nivel europeo en 3 temas distintos. PICUM, que es la plataforma de cooperación internacional por la migración indocumentada y que por lo tanto trabaja todo el tema de migrantes en situación irregular. Trajimos también a una representante de ReSpect, que es una red europea de mujeres migrantes trabajadoras del hogar y que ha tenido una gran incidencia en ese convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que por fin tenemos un convenio que habla de este trabajo como un trabajo, ¿no? Y en tercer lugar, contamos con Lobbyem, que es el Lobby Europeo de Mujeres Migrantes, que es una plataforma que está empezando a arrancar prácticamente y que fue también una oportunidad para ellas mismas de empezar a ver por dónde llevar esa estrategia de incidencia desde las propias mujeres migrantes en ese ámbito europeo. Y por último ya lo que sería la mejora de gestión de flujos a través de esas buenas prácticas, a través de 3 actividades. Esa investigación y esos folletos que lo que recogen son iniciativas, como os decía, que hemos considerado buenas prácticas y que los criterios en los que hemos basado la identificación, registro y sistematización de esas iniciativas han sido la innovación, fundamentalmente iniciativas innovadoras, cosas nuevas, rompedoras, la participación, la replicabilidad y por último el enfoque de género, que es un poco lo que quedaba más débil. Esos 4 criterios fueron los que se tomaron en cuenta para recoger las buenas prácticas que tenemos en esa investigación, en esos folletos que también tenéis ahí fuera y que luego hemos decidido trabajar de una manera más profunda en estos talleres que concluyen hoy también. Talleres que hicimos la semana pasada en Barcelona, lunes y martes en Valencia y que ahora concluimos aquí en Madrid. Y unos talleres donde lo que pretendemos ya es traer buenas prácticas que consideremos que haría falta promover ese tipo de acciones en este contexto local, es decir, a Barcelona hemos llevado un poco iniciativas que harían falta desarrollar en Barcelona, en Madrid lo mismo y en Valencia lo mismo, ¿no? Y que lo que queríamos era analizar de verdad, primero, si somos conscientes y tenemos claro cuáles son esos 5 criterios, fundamentalmente el tema del enfoque de género. En segundo lugar, si verdaderamente podemos analizar de una manera objetiva esas iniciativas de conformidad a esos criterios y tratar de desmenuzar esas buenas prácticas. Y en tercer lugar, que es lo que hemos trabajado esta mañana, el fin de tratar de promover el trabajo en red, promover una propuesta de réplica y adaptación de una de esas iniciativas en un contexto local nuevo, como sería en este caso Madrid, ¿no?